Como escribir historias, videos resumidos de Edgar Doodles, cómo crear una sinopsis interesante para tu historia. 1. Protagonista. Define quién es el personaje principal sobre el que girará la narrativa. 2. Deseo u objetivo. ¿Qué es lo que el protagonista busca conseguir, lo cual ayuda a generar empatía? 3. Conflicto. El obstáculo o problema que impide al protagonista alcanzar su meta. Sin conflicto no hay historia. 4. Acción principal. Lo que el personaje hace activamente para superar el conflicto. 5. Desarrollo o cambio. Cómo evoluciona la forma de pensar del personaje, aunque no siempre va explícitamente en la sinopsis, es crucial para el autor. 6. Pregunta argumental. Una pregunta final que genera curiosidad sobre si el protagonista logrará su objetivo. El video también enfatiza el uso de un lenguaje cotidiano y directo, evitando palabras complicadas, para que cualquier lector pueda engancharse rápidamente a tu obra. La estructura hace más fácil la creación de la historia tejía como cambiar al prota, las experiencias de algún tema. Cambia cómo piensas de ese tema trama. Es que es lo que pasara es la sinopsis de que tratara, tema o mensaje. Es algo fácil de entender valores, errores, superación como hacer conflictos. 1. Protagonista. 2. Deseo u objetivo. 3. Antagonista. 4. Conflicto. Problema. Encadenar capítulos. Comienza y termina bien o mal, dependiendo del capítulo anterior. Más sinopsis. ¿De qué trata tu historia en 1 minuto? 1. Premisa clara y despertar interés. Misterio. 2. Describe el prota claro. Personalidad. 3. Describe su objetivo o conflicto para que empaticen. Entre más difícil será más interesante. Un toque de urgencia para que agrega más problemas igual a más drama para la historia. 4. Describes el conflicto, y lo que originó el conflicto. 5. Acción principal, es lo que tratará la historia, que estará haciendo el prota durante toda la historia. 6. Palabras simples. Y pregunta argumental. ¿Podrá conseguir su objetivo? Conocer el final, y el desarrollo del personaje como intento cambia el intentar alcanzar el objetivo. ¿Cómo crear el lore de tu historia? Una idea muy simple, funciona, si la narras de forma interesante. Historia número 1. El lore explica el porqué de las cosas y el mundo de forma cronológica. Historia número 2. Es la historia que ve el público, explica el presente, y solo cuando sea necesario explicas el pasado de los personajes o el mundo. Cómo comenzar y terminar tu primera historia. Historia corta. 8 páginas. Regla 1. Comienza rápido haciendo lo que los protagonistas hagan, sus cosas, enganchan con acción y conflicto. Historias claras, fácil de entender, hacer, y no explicar todo. Causa intriga y engancha a la gente. Regla 2. Terminarla, a donde vea llegar la historia. ¿Qué es el objetivo que quieres conseguir el protagonista? El final es, ¿lo consigo o no lo consigo? Regla 3. Una imagen que conecte el inicio y el final. Desarrollo 1. Escena. Un problema que lo lleva al final. Haz muchas historias cortas para practicar, simplificarlas. Si a lo simple le agregas más cosas o elementos, más largas será. Más personajes, más escenarios, más objetivos para personajes, más problemas. Cómo crear historias fácil y rápido. Estructura simple. Elige un lugar. Puede ser cualquier sitio, desde un aula o una cafetería hasta un lugar inusual. 1. Define un personaje. Alguien que naturalmente pertenezca o esté en ese lugar. 2. Establece un deseo. Define claramente qué quiere lograr o qué busca ese personaje. 3. Añade un problema. Es el elemento vital para generar drama y conflicto, haciendo que el objetivo parezca difícil de alcanzar. 4. Incluye una cuenta regresiva. Añadir un límite de tiempo crea urgencia y tensión.
obligando al personaje a actuar rápido. Puntos clave. La pregunta de oro. Toda historia exitosa responde a una pregunta central. ¿Logrará el personaje superar el obstáculo y conseguir lo que desea? Claridad. El éxito de una historia corta radica en mantenerla clara y fácil de entender, enfocándose en un solo elemento de cada tipo, un lugar, un personaje, un problema. Un deseo, en lugar de intentar manejar demasiadas variables a la vez. El autor también menciona ejemplos como Frieren, Beyond Journey's End y K-Pop Demon Hunters, para ilustrar cómo estas estructuras funcionan incluso en narrativas más complejas. La mejor manera de crear el mundo de una historia. Parte de un mundo normal. Empieza con un entorno ordinario, similar al nuestro, para que sea fácil de entender. Uno añade un solo elemento fantástico. Introduce un único ingrediente distinto, magia, poderes elementales, una libreta especial, y observa cómo altera el entorno. 2. Pregúntate, ¿qué pasaría si? Esta es la clave para descubrir las implicaciones de ese elemento en la política, la economía, el transporte o la vida cotidiana. 3. Preséntalo poco a poco. El mayor error es intentar explicar todo el mundo al principio. Debes mostrar el mundo a través de las acciones de los personajes en su día a día. 4. Sé simple y claro, aunque tu trasfondo sea complejo. Explica las reglas de manera sencilla, como si se lo contaras a un niño, para evitar confundir al espectador. Ejemplos mencionados: Atelier of Witch Hat, magia basada en dibujos, Avatar. La leyenda de Aang, poderes elementales, Pokémon, criaturas que cambian las profesiones y el transporte, Death Note, una libreta que altera la investigación policial, la conclusión principal. El mundo es solo una parte de la historia. Lo que realmente engancha a la gente son los personajes y la forma en que interactúan con ese mundo. ¿Cómo dar un mensaje correctamente en tu historia? Trama, acciones, problemas y drama. Tema, sentimiento para empatizar, se deja para el final. Mensaje, idea específica de una creencia. Diferencia entre trama y tema. La trama es el conflicto y las acciones, mientras que el tema es la opinión personal del autor sobre valores como la amistad, la redención o el deber. El método del embudo. Es una estrategia para tejer el tema y la trama simultáneamente. Al inicio, la trama domina la historia, pero gradualmente el mensaje se vuelve más evidente hasta explotar en el clímax. El error más común. El sermoneo. El autor advierte que nunca debes decirle directamente al lector qué pensar. En lugar de eso, muestra el mensaje a través de las acciones y experiencias de los personajes. La importancia de la interpretación. Una buena historia permite que cada espectador encuentre su propia conexión emocional, basándose en sus vivencias personales. El video también analiza ejemplos en obras populares como Avatar, La leyenda de Aang y My Hero Academia para ilustrar cómo la responsabilidad y el crecimiento personal son temas recurrentes que conectan con la audiencia clímax. Cuando los pones a prueba con su reto más difícil, mostrar y que la gente interprete lo que pasa, acciones, no contar hablando las cosas. El tema va apareciendo de a poco conforme la trama se desarrolla. Las 5 reglas para crear protagonistas. Comienza mostrando al protagonista. En lugar de dar información expositiva aburrida, presenta al personaje en acción. Debemos ver quién es a través de sus actividades diarias o comportamiento. 1. Muestra sus interacciones. La mejor manera de definir la personalidad de un personaje es observando cómo trata a los demás. 2. Mantén el misterio. No reveles todo sobre el protagonista desde el principio.
Guardar secretos o información crea curiosidad y mantiene a la audiencia enganchada. 3. Dale un propósito y un conflicto. Todo personaje debe tener un objetivo claro. Además, debe enfrentar un conflicto externo, la situación que vive, y un conflicto interno, sus dudas o creencias limitantes. 4. Haz que cambie. Un buen protagonista debe evolucionar a través de sus experiencias. El aprendizaje es humano y natural. Si el personaje no aprende nada, la historia pierde profundidad. El autor enfatiza que, si logras que el público se interese por el personaje y su evolución, automáticamente se interesarán por la historia. Cómo elegir el mejor nombre para tu historia y personajes. Métodos clave para elegir nombres. Nombres descriptivos. Utilizar palabras que den pistas sobre la naturaleza de la obra, como en Demon Slayer, Cazador de Demonios, o Pokémon, Monstruos de Bolsillo. La sonoridad. El sonido del nombre puede evocar la personalidad del personaje. Por ejemplo, nombres imponentes vs nombres divertidos. Longitud del nombre. Los nombres cortos, 2 o 3 sílabas, suelen ser más fáciles de recordar, aunque incluir algún nombre largo puede hacer que un personaje destaque. Referencias reales. Usar nombres de figuras históricas o famosas puede ayudar a que el público relacione el personaje con un contexto conocido. Contexto cultural. Identificar la cultura o el entorno donde ocurre la historia es fundamental para que los nombres suenen coherentes y naturales. Consejo final. El autor enfatiza que, aunque un buen título ayuda, lo más importante es la calidad de la historia. No te obsesiones demasiado con el nombre ideal, ya que es solo un recurso para atraer al lector. ¿Cómo matar correctamente a un personaje en tu historia? Puntos clave para una muerte efectiva. 1. Propósito del personaje. Todo personaje existe para hacer avanzar la trama o desarrollar a otro. Su eliminación debe estar justificada cuando ya ha cumplido ese rol. 2. Generar relevancia. Para que la muerte duela, el lector debe conocer al personaje, qué hace en su día a día y, sobre todo, cuáles son sus motivaciones y qué quiere conseguir. 3. Momentos ideales. Incidente inductor. La muerte puede servir como catalizador para que el protagonista comience su viaje o enfrente un conflicto. Punto de crisis. Sucede cerca del clímax y representa el momento más oscuro para el protagonista, donde la pérdida de un mentor o alguien querido pone a prueba su determinación. Otras alternativas. El autor señala que no siempre es necesario matar a un personaje. Si ya no es relevante, también se puede optar por quitarle foco o importancia en la historia, lo cual cumple una función narrativa similar. ¿Cómo debería iniciar tu historia para que sea interesante? Usa ganchos. El objetivo principal es despertar la curiosidad natural del espectador para que desee seguir consumiendo la historia. 1. El gancho visual. Consiste en presentar algo impactante, extraño o perturbador que se perciba a través de la vista para generar preguntas inmediatas. Se ejemplifica con Attack on Titan, donde el diseño de los titanes y la tecnología desconocida funcionan como un atractor visual. 2. Personajes y su situación. Es el método para que la audiencia empatice. Al mostrar a los personajes en su vida cotidiana pero bajo circunstancias específicas, como el sentimiento de estar aprisionado, el espectador se conecta emocionalmente con ellos. 3. El gancho del conflicto. Es el problema principal que impulsa la trama. Este conflicto establece la pregunta dramática de la historia: ¿podrá el protagonista superar el obstáculo? La cual mantiene al espectador enganchado hasta el final buscando la respuesta. 4.
El autor concluye que el cerebro humano es naturalmente curioso y que, al plantear preguntas correctamente mediante estos tres ganchos, se asegura que el espectador tenga el deseo de continuar explorando la obra. ¿Cómo crear personajes poderosos que funcionen en tu historia? Claves para un personaje poderoso efectivo. Propósito claro. El poder debe tener una razón de ser dentro de la historia. No siempre requiere una explicación dramática, pero debe estar justificado. Mostrar, no decir. Es mejor demostrar el poder en acción que simplemente describirlo con leyendas. Motivación personal. Los personajes usan su poder para alcanzar metas personales o proteger lo que valoran, no solo por fuerza bruta. El poder como herramienta, no como solución única. Los personajes interesantes enfrentan conflictos complejos que no se resuelven solo con golpes, requieren trabajo en equipo, intelecto o creatividad. Priorizar al personaje. Un buen personaje debe ser interesante incluso sin sus habilidades especiales. Su forma de pensar determina cómo usa su poder. Cómo equilibrar personajes demasiado rotos. 1. Añadir debilidades humanas. Darles inseguridades, miedos o inestabilidad emocional. 2. Limitar el poder. Establecer restricciones. Consecuencias por su uso o situaciones donde el poder no sea suficiente para ganar. En conclusión, el poder es solo un recurso. Lo que hace especial a un personaje es su humanidad y cómo interactúa con el mundo. Cómo crear el plot twist de tu historia. Conceptos clave para un buen plot twist. Equilibrio. Debe ser inesperado, pero al mismo tiempo coherente con lo que ya se ha contado. Si no se relaciona con la historia previa, se siente como una conveniencia narrativa o guionazo. La importancia de las pistas. El autor debe colocar fragmentos de información, pistas, que parezcan normales en el momento, pero que adquieran un nuevo significado al revelar la verdad. Ubicación. Generalmente, el giro más importante ocurre cerca del clímax de la historia, justo cuando el protagonista se enfrenta a un desafío decisivo, lo que aumenta la tensión emocional. Enfoque del giro. Los giros suelen estar relacionados con el protagonista, el antagonista o el mundo de la historia. Análisis de ejemplos. Odd Taxi. El autor destaca este anime como un ejemplo de construcción brillante, donde las pistas fragmentadas sobre la naturaleza de Odokawa llevan a un giro satisfactorio y coherente. Naruto. Se menciona como un ejemplo de un giro mal ejecutado, el origen de los poderes y el conejo extraterrestre, ya que, aunque técnicamente usó pistas, resultó anticlimático al descartar al antagonista previamente construido, Madara, por un extraño. ¿Cómo desarrollar a los personajes de tu historia? Puntos clave para el desarrollo de personajes. Cambiar un punto de vista. En lugar de intentar cambiar drásticamente la personalidad. Enfócate en modificar una sola idea o percepción del personaje. Sembrar una señal inicial. Muestra al principio de la historia una pequeña pista o semilla que indique que el cambio es posible. Experiencias y consecuencias. Los personajes aprenden a través de recompensas y castigos derivados de sus acciones. La regla del 75/25. Para mayor credibilidad, el cambio no debe ser total, 100%. Mantener algunos rasgos originales hace que el personaje se sienta más humano e imperfecto. Motivación sólida. Un personaje solo saldrá de su zona de confort si tiene una razón poderosa y relevante para hacerlo. Ejemplo práctico. Zuko, Avatar, la leyenda de Aang. El video analiza la evolución de Zuko, destacando cómo su cambio es coherente debido a su mentor, Iroh, como guía constante. Una serie de experiencias que lo castigan o recompensan.
Una motivación subyacente que cambia del deseo de honor a la búsqueda de amor y propósito. ¿Cómo crear un protagonista interesante para tu historia? Lo que hace que los lectores conecten con un personaje es entender por qué persigue sus metas. Para lograr esto, propone 5 preguntas fundamentales. 1. ¿Qué quiere el protagonista? El objetivo debe ser algo concreto y visible. 2. ¿Por qué quiere eso? Identificar la razón profunda detrás del deseo. 3. ¿Cuándo nació esa motivación? El evento inductor o catalizador que pone en marcha la historia. 4. ¿Qué pasa si no logra su objetivo? Los riesgos y consecuencias del fracaso hacen que la historia sea emocionante. 5. ¿El protagonista alcanza su objetivo? El cambio que experimenta el personaje en el camino es vital, priorizando su crecimiento sobre la obtención del objetivo en sí. El video aplica estos puntos analizando a personajes populares como Tanjiro de Demon Slayer y Deku de My Hero Academia, demostrando cómo sus motivaciones nobles y riesgos personales los hacen memorables. ¿Cómo crear personajes originales para tu historia? 2 etapas fundamentales. Etapa 1. Historia, diseño interno, se enfoca en definir quién es el personaje antes de dibujarlo. Se deben establecer 6 puntos clave. Deseo, el objetivo principal del personaje. Motivaciones, el por qué detrás de sus metas. Habilidades y carencias, sus fortalezas y debilidades. Cambio, el arco evolutivo del personaje a lo largo de la historia. Backstory, su pasado, que justifica su presente. Etapa 2. Diseño, diseño externo. El exterior debe ser un reflejo del interior. Se analizan 6 puntos de diseño: forma, silueta. Define la presencia física. Expresiones faciales y corporales, comunican actitud. Atuendo y peinado, elementos clave para la identidad visual. Color, una herramienta poderosa para diferenciar personajes. El autor recomienda el uso de herramientas de organización visual como Milanote para gestionar estas ideas y mantener la coherencia narrativa y visual. ¿Cómo crear al antagonista ideal para tu historia? Conceptos clave. La relación protagonista-antagonista. Ambos deben perseguir sus metas con pasión. El conflicto surge cuando sus caminos chocan, lo que obliga al protagonista a superar obstáculos para avanzar. Los 5 tipos de antagonistas. 1. El que quiere lo mismo, una competencia directa por un premio único. 2. El que se opone a los planes. El antagonista intenta detener al protagonista por motivos personales o de beneficio propio. 3. El que es afectado por el protagonista. El protagonista busca evitar que el antagonista logre un objetivo dañino. 4. El que tiene objetivos opuestos. Sus caminos se cruzan inevitablemente debido a sus funciones, ejemplo, un ladrón frente a un guardia. 5. Fuerzas antagónicas. Situaciones o contextos, como un desierto, que actúan como obstáculos sin necesidad de ser personajes con voluntad propia. El error más común. El protagonista como su propio antagonista. Edgardo advierte que, aunque los conflictos internos son importantes, no deben confundirse con el rol de antagonista. El antagonismo debe ser externo para que la audiencia pueda visualizar y entender el progreso del héroe. ¿Cómo crear una historia con múltiples protagonistas? Elementos clave para estructurar historias con múltiples protagonistas. 1. Base narrativa. Toda historia, sin importar el número de personajes, se basa en 4 elementos: un protagonista, un deseo, objetivo, un conflicto y una acción principal. Debes definir estos 4 puntos para cada uno de tus protagonistas. 2. Líneas narrativas paralelas.
Se recomienda crear una línea narrativa individual para cada personaje dividida en 3 actos: inicio, desarrollo y desenlace. Es crucial mantener un ritmo similar en todas ellas para que la historia avance de forma equilibrada. 3. Relación entre personajes. Aunque los personajes no interactúen directamente, sus historias deben estar conectadas mediante contexto, un espacio o situación común, e.j., una biblioteca abandonada. Tema, un mensaje emocional subyacente, e.j., la amistad o el amor, que da sentido a los eventos. 4. Técnicas de narración, para alternar entre las historias sin perder el interés. Utiliza el recurso de cliffhangers, finales en suspenso, para saltar de una línea narrativa a otra en los momentos más tensos o importantes. El video también utiliza el ejemplo de la película Love Actually para ilustrar cómo conectar múltiples historias mediante un contexto, Navidad, y un tema central, amor, logrando una narrativa cohesiva a pesar de tener numerosos protagonistas. ¿Cómo crear historias episódicas interesantes, para que una historia, y cada episodio individual, sea efectiva? Debe tener 3 componentes fundamentales. 1. Protagonista, ¿quién vive la historia? 2. Objetivo, ¿qué es lo que desea conseguir o alcanzar? 3. Conflicto, el obstáculo o problema que debe superar. Consejos fundamentales. Mini historias. Cada episodio debe tratarse como una mini historia con su propio conflicto, protagonista y objetivo, aunque formen parte de un arco más grande. No resolver el conflicto principal. La clave para que la serie continúe es nunca resolver el conflicto general de la historia en los episodios aislados. Solo se deben resolver los problemas específicos de cada capítulo. Ejemplos prácticos. Edgardo utiliza el anime Ranma, un medio para ilustrar cómo, a pesar de tener una trama lineal, cada episodio funciona de manera independiente al presentar un problema nuevo que el protagonista debe resolver. Variedad de formatos. Menciona que esto aplica tanto a historias con tramas lineales, como Friends 1:26 de la tarde, como a aquellas más independientes o episódicas, como Bob Esponja. Los 5 peores errores al crear la historia de tu webcómic. No debes enfocarte solo en el dibujo. Se explica que el dibujo es solo una parte. Lo esencial es la historia y la narrativa visual. 1. Crear historias demasiado largas. Es mejor empezar con one-shots, historias cortas de 16 a 20 páginas, para ganar experiencia y evitar abandonar el proyecto. 2. Subestimar las historias simples. No es necesario crear multiversos complejos. Historias cotidianas, slice of life, pueden ser impactantes y más fáciles de conectar con el lector. 3. Explicar todo con diálogos. La regla de oro es, muéstralo, no lo digas. Los dibujos deben transmitir la emoción y acción sin saturar de texto. 4. Comenzar con objetivos equivocados. Se recomienda establecer metas controlables, como terminar un episodio al mes, en lugar de obsesionarse con el número de seguidores. 5. No publicar por miedo. El error más grave es no compartir tu trabajo. La ejecución de una idea es lo que realmente importa, y publicar es la única forma de mejorar y recibir retroalimentación. ¿Cómo crear un sistema de poder para tu historia? Preguntas clave para construir tu sistema. 1. ¿Cómo se resuelven los conflictos? Es la pregunta más importante. No tienen que ser siempre batallas físicas. Pueden ser juegos de cartas, Yu-Gi-Oh!, combates de trompos, Beyblade, o incluso deportes, Haikyuu. 2. ¿De dónde viene el poder? Establece un origen coherente, ya sea magia antigua, habilidades naturales o una tecnología específica.
3. ¿Cómo afecta al mundo? Considera cómo este poder moldea la cultura y la vida diaria de los personajes, como sucede en Pokémon o Medabots. 4. ¿Cuáles son sus reglas, riesgos y límites? Es crucial establecer qué pueden y qué no pueden hacer los personajes. El autor critica sistemas como el de Dragon Ball por perder límites claros y alaba el equilibrio en Hunter x Hunter y Jujutsu Kaisen. 5. ¿De qué manera única se utiliza? Un poder sencillo puede volverse increíble dependiendo de la creatividad del personaje al usarlo. Consejos finales. Evita usar más de un sistema de poder. Manejar varios a la vez aumenta el riesgo de contradicciones o guionazos. La historia trata sobre los personajes. Un sistema de poder extravagante no sirve si los personajes carecen de profundidad. El sistema es solo un medio, no el fin. ¿Cómo crear el momento más interesante de una historia? ¿Cómo funciona el punto de crisis? El peor escenario ocurre justo antes del clímax. Es el momento en que la vida le da un golpe al protagonista, obligándolo a decidir si rendirse o seguir adelante. La mayor pérdida, para que sea efectivo. El protagonista debe sufrir una pérdida significativa, física o simbólica, como la muerte de un mentor o la pérdida de una habilidad especial. La fuerza del antagonista, en este punto. El villano suele estar en su nivel más poderoso, dominando la situación. El apoyo de los aliados, a menudo. El protagonista no puede salir solo de esta situación y necesita el apoyo o un empujón de amigos o aliados para recuperar fuerzas y enfrentar el desafío final. El autor utiliza ejemplos como el de una bruja que pierde su magia y el anime Mob Psycho 100 para ilustrar cómo este momento de vulnerabilidad extrema hace que los espectadores se enganchen y se preocupen por el destino del personaje. ¿Cómo crear el clímax de tu historia? Puntos clave para un buen clímax. La importancia del contexto. Una batalla épica no es suficiente si la audiencia no sabe qué está en juego. El contexto hace que nos preocupemos por el resultado. Las 4 preguntas fundamentales. Antes de llegar al clímax, debes tener claras estas respuestas. 1. ¿Quién es el protagonista? 2. ¿Qué es lo que quiere lograr? 3. ¿Cuáles son los riesgos o qué pasa si falla? 4. ¿Quién es el antagonista? Visualización y diseño. El clímax es el momento de mayor impacto visual. Debes esforzarte en dibujar o mostrar tu mejor potencial creativo aquí. Coherencia en la confrontación. El tipo de enfrentamiento, golpes, juegos, deportes. Discusiones. Debe estar diseñado específicamente según el género y las reglas de tu historia. El rol del antagonista. Un buen protagonista necesita un antagonista a la altura. El nivel del villano define la magnitud del desafío final. ¿Cómo crear personajes secundarios para tu historia? Puntos clave para crear personajes secundarios. La regla de oro. Si eliminas a un personaje y la historia no cambia, no tiene utilidad y debe ser eliminado. Contraste. Los personajes secundarios deben ser diferentes al protagonista en personalidad, apariencia o habilidades. Esto ayuda a resaltar quién es el personaje principal. Categorización. Aliados o enemigos. Ayudan al protagonista o funcionan como un obstáculo, lo cual es vital para su desarrollo. Personajes herramienta. Aunque no sean profundos, tienen una función específica para que la trama avance, como el árbitro en un partido. Ejemplos prácticos. El autor menciona el uso de personajes en el manga Haikyuu, y cómo la película Sepultado utiliza personajes telefónicos, aliados y enemigos, para sostener una trama donde el protagonista está confinado. Preguntas fundamentales para tu creación. 1.
¿Cómo se relaciona con el protagonista? 2. ¿Es un aliado o un enemigo? 3. ¿Cuál es su función específica para avanzar la trama? 4. ¿Qué pasaría si este personaje no existiera? Los personajes más importantes de una historia, según su rol, protagonista, es el eje de la historia. Antagonista. El obstáculo principal que impide al protagonista alcanzar su deseo. Deuteragonista. Personajes secundarios de gran relevancia, a menudo aliados o rivales cercanos. Tritagonista. Personajes que apoyan al protagonista y dan contexto a la historia. 2. Según su caracterización. Personajes planos. Tienen rasgos de personalidad básicos y no cambian mucho. Personajes redondos. Son más complejos, con un espectro emocional amplio y virtudes y defectos. 3. Según su desarrollo. Personajes estáticos. No sufren cambios significativos a lo largo de la historia. Personajes dinámicos. Evolucionan o cambian a raíz de sus experiencias. El autor enfatiza que no todos los personajes necesitan ser redondos o dinámicos. Y que identificar estas características desde el inicio ayuda a evitar que la historia se vuelva demasiado compleja o difícil de terminar. ¿Cómo crear escenas dinámicas para un webcómic o manga? 4 técnicas fundamentales de composición para crear escenas de acción dinámicas y llenas de vida. Uso de diagonales. Las líneas inclinadas generan una sensación de movimiento y energía, a diferencia de las composiciones verticales u horizontales que se perciben como estáticas. 1. Contraste entre tamaños. Al variar el tamaño de los personajes, acercando a uno y alejando a otro, se crea profundidad tridimensional en la viñeta, lo que aumenta el dinamismo. 2. Ángulo y posición de la cámara. Colocar la cámara en ángulos bajos o cercanos a la acción hace que el lector se sienta dentro de la escena, aumentando la intensidad dramática. 3. Líneas de movimiento. Se utilizan tanto en los personajes como en el fondo para indicar la dirección y velocidad de un golpe o movimiento, ayudando también a establecer el punto de fuga. El autor demuestra que estas técnicas funcionan incluso al dibujar objetos simples como troncos, enfatizando que el dinamismo depende de la composición y no solo del estilo de dibujo. ¿Cómo desarrollar a un personaje para tu historia? La clave para un cambio creíble no es intentar transformar al personaje en muchos aspectos a la vez, sino centrarse en un solo cambio principal. El proceso se estructura en 3 actos, al igual que una historia convencional. Inicio. Presenta al personaje, destacando una virtud para generar empatía y un defecto evidente que será el motor de su arco. El incidente inductor es el evento catalizador que obliga al protagonista a salir de su zona de confort y enfrentarse a su problema. Desarrollo. Se trata de hacer que el personaje supere una serie de obstáculos crecientes. Cada desafío es una oportunidad para que el personaje elija entre su antigua conducta, el defecto, o el crecimiento, la virtud. Desenlace. Es donde se concreta el arco. El protagonista enfrenta su prueba definitiva, demostrando si realmente ha cambiado. Edgardo menciona los arcos positivos, negativos y neutrales como distintas formas de cerrar la evolución del personaje. Como ejemplo práctico, analiza el anime Medabots, donde el protagonista Iki evoluciona de ser alguien que no sabe trabajar en equipo a valorar la amistad con su robot, Metabi, por encima de la victoria, ilustrando los pilares del género shounen. Amistad, esfuerzo y victoria. ¿Cómo darle personalidad a los personajes de tu historia? No basta con escribir una lista de cualidades, sino que el personaje debe demostrarlas a lo largo de la narrativa. Formas de expresar la personalidad. 1. Apariencia.
La primera impresión que recibe el espectador. 2. Palabras. Lo que el personaje dice, aunque a veces puede mentir o disimular. 3. Acciones. La forma más poderosa y veraz de definir a un personaje, pues, las acciones siempre hablan con la verdad. Situaciones clave para demostrar la personalidad. Interacción con otros personajes. Cuando un personaje interactúa con otros, su personalidad se ilumina y queda expuesta ante el espectador. Situación de conflicto. Los momentos de estrés y alta tensión obligan al personaje a sacar su verdadero yo, revelando cómo reacciona realmente ante los obstáculos. Coherencia y evolución. El autor destaca que la personalidad debe ser coherente y constante durante toda la historia. Si un personaje cambia su comportamiento, debe existir una razón lógica y justificada para ello. Finalmente, se analiza el caso de Senshi del anime Dragones y mazmorras como ejemplo de un personaje que mantiene una personalidad amable, compasiva y firme tanto en su apariencia como en sus acciones, especialmente durante momentos de cocina o peligro. ¿Cómo hacer que cualquier historia sea interesante? 3 herramientas para que sea interesante. Intriga, suspenso y misterio. Intriga. Ocultas información a las personas, cuando los personajes saben lo que planean, pero los lectores no lo saben. Suspenso. Cuando el lector conoce información que el protagonista no conoce, causa preocupación en el lector, de qué pasará después de que el protagonista lo descubra. Misterio. Cuando pasa algo que ni el protagonista entiende, es bueno revelar el misterio para que tenga sentido. Menos 3 reglas que no debes romper para crear una buena historia. Sigue una estructura. Utilizar una estructura facilita el proceso creativo al actuar como un mapa. El autor recomienda dividir la historia en actos, menciona la estructura de 4 actos o Kishotenketsu. Común en el manga, anime, inicio, presentación de personajes y su contexto. Desarrollo, evolución de la vida del protagonista. Giro. Un conflicto o cambio importante que altera la normalidad. Resolución. El desenlace donde se observa si se resolvió el problema. 2. Desarrolla a tu protagonista. El personaje debe experimentar un cambio coherente a lo largo de la historia. No requiere una transformación total de personalidad, sino un cambio en su perspectiva o forma de pensar ante ciertos temas a raíz de sus experiencias, tal como sucede en la vida real. 3. Define un tema. Es la regla de oro. Tu historia siempre debe tener un mensaje o intención clara. Este tema, amor, amistad, aceptación, soledad, etc., se comunica al espectador a través del protagonista. El creador enfatiza que la trama, lo que sucede, y el tema, el mensaje, son distintos, pero deben estar intrínsecamente conectados para que la obra funcione. ¿Cómo crear capítulos interesantes para tu historia? Consejos prácticos sobre cómo estructurar los capítulos de una historia para mantener el interés de la audiencia, enfatizando que una buena idea no basta por sí sola si no se cuenta de manera entretenida. Elementos clave para un capítulo interesante. Para evitar que la historia se convierta en una simple lista de eventos, el autor propone incluir un conflicto o problema en cada capítulo, apoyándose en 4 elementos fundamentales. Protagonista del capítulo. No tiene que ser el personaje principal de toda la historia. Deseo u objetivo. Algo que el protagonista quiere alcanzar. Antagonista. Un obstáculo, persona o situación, que impide que el protagonista logre su objetivo. Conflicto. El problema central que genera emoción. Conexión entre capítulos. Para mantener a la audiencia enganchada, el autor recomienda usar cadenas positivas y negativas.
Esto significa enlazar el final de un capítulo con el inicio del siguiente alternando entre resoluciones y nuevos problemas, creando una estructura similar a una montaña rusa emocional que evita que la historia sea monótona. El video también incluye ejemplos prácticos analizando el anime Spy X Family para demostrar cómo estos principios se aplican en obras populares. ¿Cómo escribir una buena historia? Alba Majo. Consejos generales. Los puntos clave tratados son: estructura. Repasa la clásica estructura de 3 actos, introducción, nudo y desenlace, y menciona la importancia de tener una idea clara de inicio y fin, aunque el proceso pueda ser flexible. Temas y principio. Recomienda que una historia tenga un tema central, una pregunta explorada por los personajes, y que el principio sea intrigante desde el primer momento para captar la atención del espectador. Personajes son el motor de la historia. Explica el concepto de arco de personaje, donde el protagonista evoluciona a través de conflictos internos y externos. Narrativa y trama. Sugiere que cada escena debe avanzar la trama o el arco de los personajes. También recomienda intercalar varias tramas simultáneas para mayor dinamismo. Diálogos. Aconseja que cada línea de diálogo cumpla una función, y recomienda utilizar el subtexto y la regla de mostrar, no contar, para que la narración sea más natural y sofisticada. El autor concluye que, aunque muchos de estos consejos pueden parecer complejos para proyectos sencillos, resultan muy útiles para elevar la calidad narrativa de cualquier obra.